Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Muchos conocerán a Alexander Hamilton por el famoso musical de Broadway que llevó su vida a los escenarios. Y realmente su vida fue extraordinaria. Un personaje de leyenda que diseñó lo que Estados Unidos es hoy en día, la mayor potencia económica del mundo. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Alexander Hamilton, el que fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hacemos, como siempre, con Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros que todas las semanas leemos en Expansión, y con Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos. Gracias, Amaya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, desde luego parece mentira que un secretario del Tesoro, una profesión a priori poco glamurosa, podríamos decir, pues haya podido inspirar uno de los musicales que más éxito han tenido en Broadway en los últimos años. ¿Qué hizo Alexander Hamilton para convertirse en el icono cultural que es? Sí, resulta increíble. La verdad es que fue un personaje de leyenda que se ganó primero su fama en la carrera militar, en la Guerra de la Independencia. Está conseguida por esos dotes militares y esa capacidad de liderazgo que captaron la atención de George Washington, que le acabó nombrando primer secretario del Tesoro del primer gobierno de la historia de Estados Unidos, ¿no? Ese nuevo país que se creó tras la guerra. Y bueno, este cargo que era de vital importancia, que equivale a un ministro, pero de los de altísimo nivel, era muy, muy importante porque el país estaba devastado por la guerra, ¿no? Y Hamilton se dio cuenta de que la recuperación vendría del crecimiento y apostó por un gobierno central fuerte que asumiera la deuda de los estados, ¿no? Estaba todo por hacer, Clara, y él diseñó un sistema financiero que más de 200 años después sigue vigente, aunque creo que en aquel momento no todo el mundo estaba de acuerdo con sus ideas, ¿no? Sí, es increíble. O sea, el Estados Unidos de hoy se parece muchísimo al que él ideó, ¿no? Y tal vez sería diferente si su diseño hubiera sido de otra manera, pero el caso es que sigue siendo la base de la economía de Estados Unidos, ¿no? Y salió adelante, tenía muchísimos opositores, era un momento, como decíamos, que el país se estaba construyendo, cada uno tenía su visión. Por ejemplo, Thomas Jefferson estaba en contra totalmente de sus ideas, tanto que fundó el Partido Republicano, ¿no? Un poco en contraposición a las ideas federalistas de Hamilton. Pero bueno, para dar forma a su modelo de país hizo cosas que ya verás cómo te van a sonar, como crear el primer banco nacional destinado a reorganizar la deuda, que era enorme, y acuñar una moneda estable, ¿no? Eso potenció la economía, pero solo se mantuvo a flote 20 años. ¿Por qué? Porque bueno, el poder centralizado para los estadounidenses era casi un tema tabú, así que bueno, se acabó con él, aunque luego, como sabemos, volvió a resurgir, claro que sí. Supongo que esa aversión a un poder centralizado que limitara un poco la libertad de los estados fue lo que retrasó la creación de algo parecido a un banco central en Estados Unidos, ¿no? Que fue ya bien entrado el siglo XX. Sí, no, totalmente. O sea, no se puso en marcha hasta 1913, ¿no? Muchísimas décadas después de aquel primer banco que ideó Hamilton, y efectivamente estaba ideado en su modelo, pero también con una variedad de bancos regionales dentro de un mismo paraguas para contentar, bueno, ese sentir estadounidense, ¿no? Con tanta aversión al poder central que decíamos antes. Pero bueno, además de eso, de sentar las bases del Banco Nacional y de la economía del país, fue un hombre súper polifacético, Hamilton, que entre otras cosas puso en marcha el Bank of New York, que sigue vigente hoy, y también fundó el tabloide The New York Post, que todavía se mantiene en activo. O sea, que un hombre increíble, desde luego. Desde luego, muy brillante. Antonio, yo ya sé que tú eres más de cine, pero no sé si has visto el musical. Sí, hace unos días. Y mira que he tenido una amiga que me ha insistido durante años en que tenía que verlo, y bueno, no está mal.
Sí, más de películas, efectivamente. Pero bueno, más allá de visiones personales, lo que es indiscutible son los premios que ha ganado y el dinero que ha recaudado. Por el lado de los galardones, Hamilton ganó en 2016 11 premios Tony, que son los Oscars del teatro. Se quedó a uno de igualar el récord de 12 premios en un solo año que logró el musical Los Productores, en 2001. Uh-huh. Y en el plano económico, Hamilton ya es el cuarto musical que más dinero ha recaudado en la historia de Broadway, con cerca de $1.000 millones, a pesar de que han pasado solo 9 años desde su lanzamiento, pandemia de COVID de por medio. Uh-huh. Y por una entrada, en reventa eso sí, se han llegado a pagar $11.000. Por poner todas estas cifras en contexto, hay que tener en cuenta que El Rey León, que es el líder en el apartado económico, va camino de haber generado en ingresos $2.000 millones, pero se estrenó en 1997. Su recaudación media por cada show ha sido de $189.000, mientras que la de Hamilton ha sido de $315.000. Aunque es cierto que la inflación afecta a la hora de hacer este cálculo y que la historia de Simba y Mufasa aumenta su ventaja si se tiene en cuenta la recaudación a nivel global, ya que esta supera los $8.000 millones. Y todo esto hablando de un musical de un secretario del Tesoro. Efectivamente. Es alucinante. Sí. Antonio, imagino que este éxito también habrá hecho de oro a Lin-Manuel Miranda, que es el impulsor de este show. Efectivamente, este neoyorquino, que tiene una historia interesante porque ya de pequeño destacó al estudiar en un colegio para niños superdotados, ha disparado su reconocimiento dentro de la industria y también su fortuna, porque en 2020 se coló en el ranking de Forbes de famosos con más ingresos, por delante de celebridades del cine, la música o los deportes como Phil Collins, Novak Djokovic y Will Smith. Le vino bastante bien a su cuenta corriente el acuerdo que cerró con Disney por la venta de los derechos de distribución de Hamilton por $75 millones. No está mal. Antonio, a riesgo de hacer revisionismo, no sé si Hamilton se podría incluir hoy en alguno de los paradigmas económicos que manejamos, ¿no? Es complicado clasificarle si nos basamos en el espectro tradicional de izquierda y derecha. Hamilton, como ha dicho Clara, era un firme defensor de los impuestos bajos y defendía un Estado un poquito más centralizado que el de sus colegas, que proponían pues que debía de haber más independencia entre el estado de Texas, sí, el de California, pero a su vez también defendía que el Estado debía contribuir a la dinamización de la economía, a crear un ecosistema favorable para los negocios. Estas son ideas que en la actualidad encajan más con un liberal que con un socialdemócrata, pero comparado con otros padres fundadores, eran posiciones de una línea algo más progresista, digamos. Jefferson quería un gobierno aún más limitado, mientras que Hamilton sostenía que la libertad podía verse amenazada tanto por los abusos de libertad como por los abusos de poder. Además, uno de sus mayores objetivos siempre fue construir un país donde reinase la meritocracia y en el que el llamado ascensor social funcionase y los emprendedores fueran mucho más importantes que los terratenientes sureños. Que luego ya vimos que tenían mucho poder. Efectivamente. Unos años después. Bueno, Clara, hemos hablado de lo que hizo Hamilton en el ámbito profesional, digamos, pero su leyenda se basa también en su forma de ser y en su vida personal. Sí, ¿no? Y también en su muerte, en cómo murió. Él era inquieto, muy inteligente, tenía unas cualidades asombrosas, pero poca mano izquierda, que, bueno, le granjeó numerosos enemigos, se llevaba fatal, como hemos dicho, con Jefferson, aunque apoyó su candidatura presidencial frente a la de Aaron Burr, que puso furioso, ¿no?, a Burr. Después Burr, que fracasó en las elecciones, intentó convertirse en gobernador de Nueva York y también Hamilton se dedicó a criticarle, lo que ya hizo que el o por lo menos el enfadado Aaron reventara y le retara un duelo a muerte. Eso que nos suena a nosotros... Muy novelesco, pero, sí, desde luego, pero... Seguía siendo legal, aunque no era tan habitual, pero... se hizo. Bueno, ¿y qué pasó en ese duelo? Sácanos de dudas. Bueno, pues en este duelo Hamilton perdió su vida, ¿no? Fue el 11 de julio de 1804 y un día después Hamilton falleció como consecuencia de las heridas producidas por la pistola de Burr, ¿no? Fue una desgracia que unos años antes el hijo mayor de Hamilton había fallecido en un duelo precisamente en defensa del honor de su padre y se cuenta, no sé si para engrandecer la leyenda de Hamilton, que nunca tuvo intención de disparar a Burr, con lo cual nunca se defendió y como consecuencia pues murió. Claro, imagino que esa muerte tan novelesca también ayudó a engrosar, digamos, la historia de Hamilton, ¿no? La leyenda.
Sí, seguro que ayudó también el musical y ayudó, por supuesto, el hombre, ¿no? Que es tanto como se veneran los padres fundadores en Estados Unidos. Su rostro aparece en los billetes de $10. Se trató de quitar a Hamilton para introducir el de una mujer, que no aparece en ningún billete de Estados Unidos, ningún billete de $1. Y generó tal controversia, tal rechazo social, que al final seguramente se cambiará el de los $20 y no el de los 10, con lo cual Hamilton permanecerá en los bolsillos de los americanos. Eso es. Pues muchas gracias, Clara y Antonio, por contarnos hoy un poco más sobre la vida de Alexander Hamilton, que desde luego no me extraña que le hicieran un musical. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos cada semana en Genios de las Finanzas.